Buenos días. En esta ocasión vamos a revisar cómo construir las matrices de estados a partir de la linealización de nuestro sistema, que inicialmente es no lineal. Como bien lo habíamos dicho, en muchos procesos industriales tenemos dinámicas no lineales, pero que usamos la serie de Taylor con el fin de obtener una representación lineal. Ahorita vamos a llevar esta serie de Taylor en términos de las matrices A, B, C y D del sistema lineal, con el fin de poder hacer un análisis, recordando que el análisis que hacemos lo hacemos en sistemas lineales. Por ejemplo, el análisis de estabilidad, el tiempo de establecimiento, lo hacemos ya en términos del sistema lineal, y por eso es que necesitamos una representación lineal de estos sistemas de control. Y a partir de este proceso linealizado se diseña el controlador en ese punto de operación especificado. Entonces, anteriormente obtuvimos esta representación, esta linealización de la serie de Taylor. Aquí podemos ver, podemos llamar delta de x1, por ejemplo, la desviación del estado 1, delta de x2, la desviación del estado 2, delta de xn, la desviación del estado n. De igual forma tenemos la desviación de las entradas, como delta de 1, delta de u2, delta de um. Lo mismo para todas las n funciones que tenemos aquí, todas las n funciones, aquí tenemos estas desviaciones que usaremos para hacer la representación en espacio de estados. Ahora, si bien podemos definir el espacio, el delta de k de cualquier, la desviación de cualquier estado x sub k sería xk menos el k de operación, ¿sí? Menos el punto de operación, donde k puede ser cualquier estado entre 1 y n, o también la desviación de k estados, o j, colocar otra variable, j entradas, la entrada j, donde tendríamos que esto va a ser la entrada j menos el valor de equilibrio de la entrada j. Si yo derivara esto, si derivamos xk, esto es como tener la derivada al otro lado menos la derivada del valor en estado estacionario. Sin embargo, esto es cero. Esto es cero. Y aquí tenemos entonces que tenemos aquí que el delta de x punto es igual a x punto. O sea que yo podría representar cada uno de estos derivadas de estados como la derivada del delta de estado, porque mi representación la voy a dar en términos de delta de estados y delta de entradas. O sea que yo voy a tener esto, delta de 1, va a ser toda la serie de Taylor, F1, X1 en el punto de equilibrio, por delta 1, más hasta n estados, hasta el estado n, en el punto de equilibrio, por delta del estado n. Simplemente lo único que he hecho es cambiar esto por delta de x, diciendo que son equivalentes, y he reemplazado todos estos términos hasta xn con sus desviaciones de estado. Vamos a ver por qué vamos a hacer esto. Vamos a tener un modelado interesante del sistema en términos de las desviaciones de estados y de entradas. Y aquí vienen las entradas. La primera entrada
hasta la última entrada por el delta de entrada. Esto lo hacemos igual para todos los estados. Aquí vamos a hacerlo hasta el estado enésimo. La función enésima por el estado 1. La función enésima, la derivada con respecto al estado n. Y aquí ya vienen las entradas, la derivada de con respecto a las entradas. La entrada 1. Y la entrada m, delta de m. Y aquí está la clave. Aquí ya yo puedo obtener mis matrices de estado para este sistema. A por delta de X. Perdón. Esto es el vector de estados en general más B por delta de U. Esta va a ser mi representación espacio de estados. Lo cual yo puedo observar de todas estas n ecuaciones, 1 hasta n ecuaciones. Allí obtengo mis matrices A y B. Podemos construirlas inmediatamente desde acá. Vamos a construir, por ejemplo, x1 punto, x2 punto, hasta xn punto. Y aquí vamos a construir, por ejemplo, para x1 punto tenemos estos términos. Delta de F1 con respecto a x1. Delta de F1 con respecto a x2. Y vemos que tenemos delta de F1 con respecto a xn. Hasta acá, ¿no? Este y este. Todo esto multiplicado por aquí el delta de estados. x1, x2, xn. Y aquí obtenemos entonces las entradas, que es la matriz B. Aquí vemos, sería delta de F1, U1, delta de F1, perdón, U2 y delta de F1, UM. U1, U2, hasta UM. Y así construimos nuestra matrices A y B. Aquí x1 punto, x2 punto sería el que viene con la función 2. x1 con la función 2. Hasta la función n. Y aquí tendríamos la función n con respecto a x1, derivada de la función n con respecto a x2. Y si nos damos cuenta, todo en el punto de equilibrio, por eso puedo colocarlo, para no colocarlo allí, lo coloco aquí, todo en el punto de equilibrio. Toda esta matriz se evalúa en el punto de equilibrio, todos estos. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Aquí tendríamos la derivada de F2 ya con respecto a U1, perdón, sin punto, ¿no? La derivada de F2 con respecto a U2 y la derivada de F2 con respecto a UM. Aquí sí, la derivada de Fn con respecto a U1, la derivada de Fn con respecto a U2, hasta la última entrada. N con... Y aquí podemos ver con claridad que esta va a ser mi matriz A, porque esta es mi matriz delta de X.
Esta es mi matriz B y esta es mi matriz delta de U. Recordando que esto es en el punto de equilibrio se evalúan todos estos coeficientes. Esos son números, porque yo los evalúo en el punto de equilibrio que los he calculado previamente, lo he calculado previamente, al igualar todas las derivadas de los estados a cero. Lo haremos con un ejemplo para poner claridad, que será el ejemplo de un tanque, el cual usaremos como base y el cual simularemos en Simulink. Entonces, eso sería todo. Ahí tendremos las matrices A y B. Y por lo general la matriz C por delta de X, D por lo general es 0. Ahorita veremos, por ejemplo, casi siempre es 0. Y comúnmente, pero no siempre, comúnmente esta función de y no hay que linealizarla porque ya es lineal. Que siempre que nos piden, por ejemplo, controlar algo, la salida está en términos de los estados de una manera lineal. Por ejemplo, si voy a controlar la altura es un estado. Entonces mi matriz de entrada va a ser C, va a ser 1, 0, 0, 0, indicando que va a ser uno de esos estados la altura del sistema. Vamos hasta allí y vamos a revisar entonces un ejemplo para poner en práctica esto.